Buenos días, hermanos. Me da un gusto verlos nuevamente el día de hoy reunidos para adorar a nuestro Señor. Para empezar el culto podemos poner nuestros celulares en vibrador para no interrumpir a la persona que va a dirigir. Podemos cerrar nuestros ojos e inclinar nuestra cabeza con respeto para nuestro Señor Jesucristo y oremos. Señor mi Dios, en este día te quiero dar gracias, Padre, porque nos tienes aquí reunidos, Señor, como congregación, porque nos vemos otra vez que estamos juntos, Señor, para adorarte. Te pido, Padre, por aquellos hermanos que aún no vienen, Padre, que quites toda piedra de tropiezo de su camino, Señor, para que vengan a escuchar tu palabra, ya que es el alimento de nuestra alma y la que nos da la fortaleza para seguir cada día adelante. También, Señor, te pido por aquellos que no pudieron venir, Señor, por si tienen algún problema, alguna enfermedad o algo que les preocupa, Señor, ayúdalos y dale la fortaleza para seguir adelante. Amén. Bueno, la Iglesia Bautista, la verdad que permanece, le da la bienvenida, Padre, hermanos, perdón. Y podemos abrir nuestras Biblias en Mateo 19. Mateo 19, hermanos, del 1 al 10. ¿Mateo qué, hermano? Mateo 19, del 1 al 10. Ustedes me indican, hermanos, cuando la tengan. Mateo 19, del 1 al 10. ¿Estamos listos, hermanos? Me siguen con su mirada, por favor. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes, y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, teniéndole y diciéndole: ¿es ilícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondió, les dijo: ¿No habéis leído que el que lo hizo al principio, varón y hembra los hizo? Por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué, pues, mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Amén. Pasamos a los cantos, hermanos. Pasamos a los cantos, hermanos. Cantemos fuertes, hermanos, porque acuérdense que esto es para la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 15:4 dice: ¿quién no temerá, oh Señor? ¿Quién no glorificará tu nombre? Solo tú eres santo. Todas las naciones vendrán y te adorarán, porque han sido a la luz las obras de tu justicia. Solo tú eres santo, Señor. Solo tú eres santo. Solo tú eres digno. Tú eres hermoso y maravilloso.
en la cruz moriste y resucitaste. Tú me diste vida y muy pronto volverás. Hermanos, Efesios 1, 22, 23 dice: Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de toda la iglesia. Está que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo. Espíritu de Dios, llena mi vida. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Lléname, lléname, tu presencia, lléname, lléname con tu amor, lléname, lléname con tu amor. Lléname, lléname, tu presencia, lléname, lléname con tu amor, lléname, lléname con tu amor. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor. Lléname, lléname tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor. Espíritu de Dios. Hechos 4:20 dice: Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. La nueva proclamar. La nueva proclamar, doquier que esté, doquier que haya aflicción, miserias y dolor, cristianos anunciar que el Padre nos envió, el fiel consolador. No digo ya, el fiel consolador que Dios nos prometió, la prenda de su amor. Doquier que el hombre esté, decir que descendió el fiel consolador. La noche ya pasó, brillando está su luz, que habrá de dispersar las sombras del error.
celestial, el fiel consolador. Al mundo vino ya el fiel consolador, que Dios nos prometió la prenda de su amor. Doquier que el hombre esté, de sí que descendió el fiel consolador. Es a él que salvó y plena libertad a los que encadenó el fiel tentador. Los rotos llenos hoy dirán que vino ya el fiel consolador. Al mundo vino ya el fiel consolador, que Dios nos prometió la prenda de su amor. Doquier que el hombre esté, de sí que descendió el fiel consolador. En cuanto eres tú, que sepa hablar aquí el don que recibió, oh grande de tu amor. Al renovar en mí la imagen celestial, el fiel consolador. Al mundo vino ya el fiel consolador, que Dios nos prometió la prenda de su amor. Doquier que el hombre esté, decir que descendió el fiel consolador. Hechos 10:44. Mientras Pedro todavía hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra. Amén. Canción del Espíritu. Deja que el Señor revuelva con su espíritu de amor, satisfaga hoy tu alma, corazón. Entrégale a Jesús
4:16 dice: así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Lluvias de gracia. Amén. Dios nos ha dado promesas, lluvias de gracia enviaré, dones que os den fortaleza, gran bendición nos daré. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Cristo cumplió su promesa del Santo Consolador, dándonos paz y pureza para su gloria y honor. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Nuestra Señora creyente, todo tu amor y poder. Tú eres de gracia la fuente, llena de paz nuestro ser. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Por tus siervos piadosos, celo honesto y valor, dándonos dones preciosos, dones del Consolador. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Juan 14:21 dice: ¿quién es el que ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Amén. Para andar con Jesús. Para andar con Jesús, no sendero mejor que guardar sus mandatos de amor. Obediente a Él, siempre habremos de ser, y tendremos de Cristo el poder. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Cuando vamos así, como brilla la luz en la senda al andar con Jesús, su promesa de estar con los suyos es fiel, se obedece y espera en él. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Quien sigue a Jesús ni una sombra verá, si confiado su vida le da. Ni terrores ni afán, ni ansiedad ni dolor, pues lo cuida su amante Señor. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Mas sus dones de amor nunca habréis de alcanzar, si rendidos no vais a su altar, pues su paz y su amor
blasfemar aquel que a sus leyes divinas es fiel. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Buenos días, hermanos. Invitamos al hermano Carlos para la prédica del día de hoy. Ponemos atención. Bueno, pues le damos la bienvenida a todas las personas que nos visitan y a nuestros hermanos que conforman la membresía de esta pequeña iglesia. Tenemos a la familia de nuestro hermano David, que viene por segunda vez. Bienvenidos, hermanos. También tenemos a la familia de Manuel, por allá está. Bienvenido, Manuel. Familia también, bienvenidos. Bueno, tenemos a la mami de nuestro hermano Aurelio, que nos visita. Ya la conocemos de tiempo. Qué bueno que está por acá. Y nuestra hermana Guille, que viene de Cuatro Soles otra vez. Bienvenida, hermana. Les voy a pedir que hagamos una oración para iniciar con la enseñanza de la palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos por todas las bendiciones que tú nos das por medio de Cristo. Te pedimos perdón, Señor, porque somos imperfectos y fallamos constantemente en todas las áreas, especialmente tratando el asunto del matrimonio. Señor, te pedimos sabiduría. Sabiduría, Señor, para poder guiar nuestros pasos con nuestra esposa, con nuestra mujer, en el caso de nuestras hermanas, con su esposo. Te rogamos que tú las guíes, nos guíes a nosotros para poder hacer tu voluntad. Y te suplicamos que tu palabra que hoy va a ser expuesta pueda ser abrazada, Señor, y pueda ser tomada como la única fuente de la revelación. Tú nos has hablado, Señor, y tu palabra solamente está en las Sagradas Escrituras. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues seguimos tratando el asunto del matrimonio. En la carta a los Corintios, les voy a pedir que busquen el capítulo 7, primer carta a los Corintios. No sé, pero creo que todos ya sabemos cuál es el tema que predomina en la primer carta a los Corintios. ¿Alguien recuerda? El cuerpo. El cuerpo a veces se va a usar en la primera carta a los Corintios para hablar de la iglesia. Nosotros como iglesia somos el cuerpo de Cristo. En otras ocasiones el cuerpo se va a utilizar para hablar de nuestro cuerpo como organismo, el cual es el templo del Espíritu Santo. Y a veces el cuerpo se va a utilizar como una figura del matrimonio, donde los dos son una sola carne, un solo cuerpo. Bueno, primero a los Corintios, en la primera sección del capítulo 7, trata asuntos delicados que tienen que ver con la fornicación, tienen que ver con las relaciones sexuales en el matrimonio. Algo que el apóstol Pablo nos ha enseñado a lo largo de este estudio es que Dios no está interesado únicamente en el espíritu. Dios también está interesado en nuestro cuerpo. Evidencia de ello es que somos templo del Espíritu Santo. Otra evidencia es que en la resurrección no vamos a resucitar como espectros. Vamos a resucitar con este mismo cuerpo, pero glorificado. Y ahora, tratando el asunto del matrimonio, por allá se acordarán ustedes que en Génesis capítulo 2 hay un texto que dice: por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. También se puede traducir: los dos serán un mismo
cuerpo. El día de hoy vamos a tratar un asunto del matrimonio muy en particular que tiene que ver estrictamente con el divorcio y los aspectos relevantes. Leamos por favor 1 Corintios capítulo 7, versículo 10 al versículo 17. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor. El apóstol Pablo en este capítulo va a hacer una diferencia constante entre cuando es su consejo y cuando es mandamiento del Señor. Al final de cuentas sabemos que el apóstol Pablo está hablando siendo inspirado por el Espíritu Santo. De manera que tanto el mandato que él toma de la ley de Moisés o los consejos que él nos da en el capítulo 7 son palabra del Señor. Pero muy en particular cuando él dice, esto digo yo como vía de concesión, lo que está diciendo es, no hay un texto que tenga referencia a lo que estoy comentando, pero es un consejo, es una opinión válida. Pero en el caso del matrimonio y el divorcio, en el versículo 10 dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo. O sea, esta no es mi opinión. Dice, sino ¿quién? El Señor. Esto sí es mandato de Dios. Que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, ¿qué dice? Quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor. O sea, en el verso 12 inicia un consejo propio del apóstol Pablo. Ya no es un mandato. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente, y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es consagrado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Pero cada uno como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Bueno, entonces el asunto del divorcio es una situación común en nuestro mundo, pero se ha convertido en una cuestión normal para los matrimonios cristianos. ¿A quién no le ha tocado ver, tal vez incluso dentro de nuestra congregación, ¿no?, un trágico asunto en el matrimonio, en donde de repente un hermano y una hermana que estaban enamorados, porque hay que decirlo, no era amor, es enamoramiento, pasan por la crisis del tercer año, cuando el enamoramiento termina, y después de una serie de conflictos, después de una serie de reproches, problemas, una serie de egoísmos, se da la ruptura y termina esto en un divorcio. Pues estas cosas son muy comunes, no solamente en el cristianismo de nuestros días, sino que en la iglesia de Corinto había problemas similares. Los matrimonios se estaban fracturando, se estaban provocando el divorcio. Entonces, en el capítulo 7, versículo 10, el apóstol Pablo inicia diciendo, miren,
los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. No sé cuántos matrimonios estén aquí representados, pero ¿podrían levantar la mano quienes están unidos en matrimonio? Somos varios, ¿no? Ahora, vamos a definir eso, hermanos. ¿En qué momento usted y su mujer se convirtieron en una sola carne? ¿En qué momento usted y su esposo se convirtieron en un matrimonio válido ante Dios? Fíjense que algunas personas dicen que se convierte en matrimonio en el momento que van al registro civil y firman por ahí su acta de matrimonio. Bueno, la realidad es que eso es importante porque la Biblia dice que hay que someternos a nuestras autoridades y entonces casarse, ir al civil y tener un acta es importante. Pero eso no es estrictamente lo que nos une en matrimonio. Otros piensan que no es el matrimonio civil, sino la ceremonia religiosa. Y entonces algunos hermanos dicen, hermano, tenemos muchos problemas en el matrimonio, mi esposa es floja, mi esposa no hace el aseo, no aprende a guisar. Y la hermana dice, mi esposo también es flojo, es enojón, no trabaja, ya no se baña. Entonces hay muchas cuestiones que parecen burdas, pero que al final de cuentas provocan el divorcio. Y entonces estas personas se han acercado muchas veces a un pastor y le dicen, hermano, creo que estamos bajo la maldición de Dios porque no somos un matrimonio, estamos en adulterio. Es que nunca fuimos a la iglesia y no nos casamos. Bueno, en ninguna parte de la Biblia van a encontrar que el matrimonio se da cuando se casan en la iglesia. Y ningún texto de la Biblia dice que estás en adulterio por no presentarte con tu esposa en el altar de la iglesia. De hecho, durante muchos siglos en el cristianismo, las personas ni siquiera se casaban en la congregación. Eso apareció ya por el año 1500 por ahí en adelante, pero antes de eso las personas no se casaban por la iglesia, como le dicen vulgarmente. Pero entonces, ¿qué es lo que nos une en matrimonio? ¿Qué es lo que hace que un hombre y una mujer sean una sola carne? Pues es muy claro lo que el apóstol Pablo ha enseñado y es muy claro lo que dice Génesis, que cuando dejamos a nuestro padre y a nuestra madre y nos unimos a nuestra mujer, en ese momento ante Dios somos una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, ¿qué dice? No lo separe el hombre. De alguna manera, la independencia a los padres y el unirse en intimidad al cónyuge es lo que hace que se consume el acto matrimonial. Por eso, cuando un joven y una jovencita tienen relaciones sexuales, lo más conveniente es que se casen, ¿no? Porque ante Dios están de alguna manera uniéndose. Y aunque muchas veces no se da, si se puede, lo más recomendable es que se consume el matrimonio. Bueno, lo número 1 que vamos a mencionar es lo que dice el verso 10. El divorcio no es la voluntad de Dios. El divorcio no es la voluntad de Dios. En algún momento usted tal vez se va a encontrar con problemas muy fuertes dentro de su matrimonio, en los cuales incluso puede haber de por medio una infidelidad. Pero la pregunta ¿es la voluntad de Dios el divorcio? ¿Es la voluntad de Dios la separación? Pues claro que no. En ningún momento ha sido la voluntad de Dios. No es el deseo de Dios. Para esto vamos a ir a Mateo, por favor. Vayan a Mateo, capítulo 19. Vamos a dar lectura al capítulo 19, pero fíjense, voy a hacer una pregunta importante, hermanos. Cuando usted se casó con su esposa, ¿había amor de por medio? Fíjense la pregunta importante. ¿Usted amaba a su esposo o a su esposa cuando se juntaron? Ya ni siquiera voy a decir si se casaron. Cuando se unieron, ¿había amor? Sí. Fíjense, el hermano dice que sí, mi madre dice sin Dios no. Yo creo que había atracción y deseo. Bueno, vamos primero a definir lo que es el amor.
Vamos a definir lo que es el amor, hermanos. En términos más correctos, en términos de Dios, ¿qué es el amor? Pues cuando le damos un valor alto a algo o a alguien. Fíjense, para Dios somos valiosos, ¿no? Y somos tan valiosos que Dios tuvo que enviar a su Hijo para que pasara por un proceso de humillación, muriera en la cruz, porque al ser hechos a la imagen y semejanza de Dios somos valiosos. ¿Somos más valiosos que los animales? Pues sí, somos más valiosos que los animales porque los animales no son la imagen de Dios. Ahora, entendiendo que el amor es valor y entendiendo que 1 Corintios capítulo 13 define el amor como la entrega total hacia el ser, la realidad es que cuando nosotros conocimos a nuestra pareja, había atracción física, había emociones, había algo muy bonito, pero eso no era amor. Cuando el muchacho en la esquina, en la oscuridad, le dice a la jovencita, quiero llevarte conmigo, quiero que nos fuguemos y nos casemos, porque te amo con todo mi corazón, porque lo que siento por ti es sincero, yo voy a trabajar y no importa si trabajo 24 horas. Voy a dejar la flojera. ¿Le está diciendo la verdad? ¿Está siendo sincero? Fíjense, ¿está siendo sincero en ese momento? Sí está siendo sincero porque sus palabras están influenciadas por sus emociones. Cuando Pedro le dijo al Señor, mi vida pondré por ti, ¿lo dijo con sinceridad? Sí, porque lo estaba diciendo influenciado por sus emociones. Pero a la hora de la hora no lo hizo, porque las emociones son pasajeras. No voy a decir que son todos los casos, pero cuando uno se casa, uno no se casa por amor. Debería de ser, pero regularmente no es así. Uno se casa por un proceso emocional de atracción y de enamoramiento. Entonces el amor se empieza a cultivar poco a poco. El amor es algo que empezamos a sembrar en el corazón de nuestro cónyuge a medida que lo vamos conociendo. Y esto lo digo, hermanos, porque cuando nos casamos no estamos dispuestos a servir o a entregarnos por nuestro cónyuge, ¿no? A veces hay parejas que peleamos por cosas tan insignificantes como apagar la luz, ¿no? Porque no nos queremos parar. Y esto simplemente está manifestando que hay una carencia de amor. Entonces, bajo esa directriz, hay algo a lo que se le llama la crisis del tercer año. ¿Qué significa esto de la crisis del tercer año? Pues algunos especialistas, ¿no? Y no estoy diciendo que ellos sean infalibles, pero es una realidad. Pueden ser 3 años, puede ser 1 año, puede ser mucho más. Hay un lapso en el cual se acaba ese estado emocional. Y cuando se acaba ese estado emocional, ¿qué pasa? Pues empiezan a ver los errores y los defectos que no miraban en el cónyuge tiempo atrás. Entonces, si al joven lo veían hermoso, ahora lo ven feo, ¿no? Y si a la jovencita la veían atractiva, ahora ya no. Y la realidad debe ser la siguiente, hermanos. ¿Hay mujeres más hermosas que tu esposa? ¿Más inteligentes? ¿Más limpias? ¿Más activas? Si las hay. Y también hay hombres más atractivos que tu esposo, hermana. Pues sí los hay, más trabajadores, más respetuosos, ¿no? Pero entonces, cuando Cristo dice que debemos estar unidos en matrimonio, el vínculo debe de ser el amor. Un valor que le damos a nuestro cónyuge por encima de las demás y de los demás. Vean conmigo lo que dice aquí el capítulo 19, porque aquí había una situación interesante. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿Notan esa pregunta? ¿Es lícito repudiar a la mujer por cualquier causa? ¿La respuesta evidente cuál es? Pues no. Pero me llama la atención la última frase de la pregunta. ¿Cuál es? Por cualquier causa. Bueno, en el judaísmo muy en particular, los maestros, los rabinos, sobre todo los fariseos, decían que si tú ya no querías estar con tu mujer, por algún defecto que la hayas visto, estabas en todo tu derecho para repudiarla.
De hecho, este derecho no lo tenía la mujer no tenía derecho de repudiar al varón, pero el varón sí tenía el derecho de repudiar a la mujer. O sea, de paso estamos mencionando que había una especie de machismo en el judaísmo, y Cristo va a romper con todo ese modelo. Entonces, si las mujeres judías de aquellos días cocinaban mal, muchos de estos esposos las repudiaban porque no guisaban bien. Si se ponían feas, las repudiaban. Si algo les molestaba, las repudiaban. El repudio por cualquier causa se convirtió en una práctica habitual en el judaísmo del primer siglo. ¿Ustedes recuerdan a la mujer samaritana de Juan capítulo 4? Esta mujer, que es catalogada como una adúltera en el capítulo 4 de Juan, ¿vendía su cuerpo? A ver si recuerdan la historia. ¿Esta mujer vendía su cuerpo? No vendía su cuerpo, ¿va? ¿Esta mujer tenía varios hombres a la vez? No. Tampoco. Esta mujer tuvo un primer esposo que la repudió, tuvo un segundo esposo que la repudió, y así tuvo 5 maridos. Y los 5 la repudiaron, porque vuelvo a reiterar, la mujer no tenía el derecho de repudiar al varón, pero el varón sí tenía el derecho de repudiar a la mujer, ¿no? Entonces, de alguna manera, esta mujer había sido víctima del repudio, pero también era responsable de su adulterio. O sea, textos como estos nos indican que el divorcio y el repudio eran algo constante en tiempos de Jesús. Ahora, si notan en el capítulo 19, versículo 4, la respuesta de Cristo es interesante. Le dice: Él respondiendo les dijo. ¿Cómo responde Jesús? ¿No habéis leído? Él responde con otra pregunta. Él de antemano sabe que la pregunta que le están haciendo es mala. Es una pregunta malintencionada. Y por eso Él no da una respuesta directa. Él da una respuesta en forma de otra pregunta. Les dice: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Está citando Génesis el Señor, pero les está enseñando varias cosas. La primera, que un matrimonio se conforma por un hombre y una mujer. La segunda cosa, que un matrimonio bíblico tiene que vivir independiente ¿de quién? De los padres. Porque por ahí también los hermanos que ya son suegros tienen la costumbre de recibir por ahí a sus hijos en sus casas durante muchos años, y lo único que provocan es dañarlos, porque nunca van a crecer juntos, nunca van a pasar por crisis juntos como esposos, y nunca van a poder, de paso, comprarse una casa, ¿no? O sea, el segundo principio es que Jesús menciona es ese, que se debe dejar al padre y a la madre. Y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. El tercer aspecto es que en el matrimonio son dos que conforman un solo cuerpo. ¿Cuál es la interpretación que Cristo le da en el versículo 6? Dice: así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. De manera que el divorcio, la separación, no es la voluntad de Dios. Pero entonces, los judíos le hacen otra pregunta a Cristo en el versículo 7. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? ¿Se dan cuenta de la naturaleza de la pregunta? ¿Por qué Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla? Pregunta: ¿Moisés permitió el divorcio? Sí lo permitió. Y de hecho los judíos lo que están diciendo es: si tú dices que el divorcio no es permitido, explícanos cómo es que Moisés sí lo permite en la ley. Y entonces primero hay que preguntarnos, ¿qué fue primero, la ley de Moisés o el Génesis, la creación? Pues fue la creación. Y entonces Cristo está argumentando de los orígenes, está argumentando del diseño original. Pero tenemos que ir a Moisés para entender el asunto. Vayan conmigo a Deuteronomio 24, no pierdan Mateo.
Deuteronomio capítulo 24, versículo 1 en adelante. 24:1 dice: Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa que indecente. Acuérdense de esa frase, no se les vaya a olvidar. Si halló en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio. Esa carta de divorcio, de alguna manera, tenía que tener validez ante el concilio de ancianos. Se le entregaba a la mujer, se despachaba y la mujer quedaba desamparada, ¿no? Y se le entregará en su mano y la despedirá de su casa. Ahora, noten lo que dice el verso 1, hermanos. ¿Hay una causa válida por la cual Moisés dice que se puede repudiar a la mujer? ¿Cuál es? Dice por alguna cosa indecente. Pues ahora vamos a Mateo capítulo 19 y veamos lo que Cristo explica. ¿A qué se refería Moisés con esa frase, alguna cosa indecente? Versículo 8. Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Bueno, primero hay que preguntarnos cuál es la causa principal del divorcio según este texto. Es la dureza del corazón. La principal causa del divorcio no es la infidelidad, no es ni siquiera la economía. La causa principal es la dureza del corazón. Y entonces dice que por la dureza del corazón, por el hecho de que el hombre y la mujer son duros y no les importa y no aman al prójimo, en este caso a su cónyuge, por esa razón Moisés permitió el divorcio. Ahora, ¿a qué se refería Moisés con esto de alguna cosa indecente? Vean en el versículo 9. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de ¿qué? O sea que alguna cosa indecente en la interpretación de Cristo es fornicación. O sea que el divorcio se puede dar, y por la dureza de corazón, únicamente cuando se comete fornicación. O sea que si tu esposo o tu esposa comete fornicación, la voluntad de Dios, ¿cuál es en ese caso? El perdón. Pero por la dureza del corazón, dice que Moisés permitió la separación. Entonces en el versículo 9 dice que si alguien se divorcia, salvo por causa de fornicación, y va y se casa con otra, ¿qué dice? Adultera. Y el que se casa con la repudiada, también adultera. Por eso el divorcio no es la voluntad de Dios, porque cuando se da un divorcio lo que se provoca es un asunto de adulterio constante. Tanto el que se divorcia comete adulterio, como a la que repudian comete adulterio si se vuelven a casar. Y este es un asunto grave porque muchas personas, y yo no sé si en este lugar sea el caso, a mí no me interesa, pero como estoy hablando del asunto, muchas personas tienen parejas sexuales constantemente, por no decir relaciones conyugales, dejan al cónyuge, se vuelven a juntar, dejan al cónyuge y se vuelven a juntar. Y debo decir que si tú eres una mujer o un hombre en esa situación, tú necesitas arrepentirte porque estás en adulterio. La Biblia lo está diciendo ahí, ¿no? Estás cometiendo un acto de adulterio. No es un problema con Dios, no es un problema con Dios, no es un problema con la iglesia, no es un problema con el Estado, no es un problema con nadie sino con Dios. Y recuerden lo que dice Hebreos: a los adúlteros y fornicarios los juzgará Dios. O sea, algunas personas que se encuentran en esa situación, ¿qué deben hacer? Porque vamos a pensar en fulanito que tuvo 5 hijos con la primera, 5 hijos con la segunda y ahorita tiene 10 con la tercera. Es un ejemplo muy burdo. ¿Qué debe de hacer? ¿Dejar a la que tiene y regresar con la segunda o con la primera? Pues ya debe de quedarse con la que tiene, pero ¿qué debe de hacer para restaurar esa relación? Muchos pastores dicen, pues debe de casarse, ¿no? Para que ya no esté en adulterio. La realidad es que si fuera así de fácil, que firmando un papel se acabe el adulterio, pues sería muy sencillo.
¿Qué dice Isaías? Hermanos, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Lo que necesita el hombre es arrepentimiento. Llegar a Cristo para ser una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Entonces Cristo dice que el adulterio no es voluntad de Dios, pero por la dureza de corazón, si usted así lo quiere, por ser duro, puede darse el divorcio solo por causa de fornicación. Verso 10, le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, pues no conviene casarse, ¿no? Porque ellos estaban acostumbrados a esa doctrina farisea de que podías repudiar a la mujer por cualquier causa y volverte a casar. Perdón, la situación ahorita con el judaísmo es la misma, de hace muchos años. Incluso hace algún tiempo se permitía tener varias mujeres y bueno, el mensaje judío es que si no puedes hacer vida con tu pareja, pues te puedes divorciar. Sí, el judaísmo a la fecha sigue con esta idea, ¿no? Es lo mismo. Bueno, vamos a 1 Corintios de nuevo. En primer lugar estamos diciendo que el divorcio no es la voluntad de Dios. Si usted en sus planes tiene divorciarse de su cónyuge porque ya no puede más, tiene que arrepentirse porque es una idea satánica, altamente diabólica y va en contra de la voluntad de Dios. Hay personas que en su furor, en su enojo, hablan de estas cosas, ¿no? Pero debemos mencionar que esto es grave, no debemos ni siquiera mencionarlo. Capítulo 7, versículo 11. Ahora, en el versículo 11 da una pauta el apóstol Pablo, dice, y si se separa, ¿qué dice? Quédese sin casar. Por si por alguna razón hay que separarse del cónyuge, que no debería de haber ninguna razón, dice que se debe quedar sin casar. Dice, o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Porque por ahí también pasa, ¿no?, que los hombres abandonan a sus esposas. Versículo 12, y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano, porque esto pasa, tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Por ahí hay una secta que surge en 1800 y pico, fundada por los estudiantes de la Biblia, como se les conoció en su momento, por un hombre llamado Charles Russell. Hoy día es más conocida como los Testigos de Jehová. En su momento se conocía como el russellismo, que a la fecha, ¿no? Y lo digo porque yo conozco casos verídicos en donde si una mujer se convierte en testigo de Jehová o un varón se convierte en testigo de Jehová y el cónyuge no acude después de mucho tiempo o acude y no quiere seguir en la congregación del reino, pues los ancianos, en este caso, dirigidos por la Watchtower, sí recomiendan que se dé el divorcio, porque si este hombre no adora a Jehová y si este hombre no quiere servir a Jehová, pues es un estorbo para su cónyuge, ¿no? Y entonces eso va en contra precisamente de lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Que el apóstol Pablo muy claramente dice en el versículo 12 que si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, incluso puede ser una mujer que está haciendo brujería, quiero mencionar eso, ¿no? Pero si esa mujer consiente en vivir con él y no tiene problema con el cristianismo, el hombre debe permanecer. Hay razones más abajo que va a dar el apóstol Pablo, ¿no? Vean lo que dice el versículo 12. No la abandone, versículo 13. Y si una mujer tiene un marido que no sea creyente, porque eso pasa más, ¿no? Por aquí de repente vienen hermanas solas. Y es que el esposo es mundano y ahorita se fue no sé, al altar de muertos, a tomar con sus cuates, o se fue al partido de fútbol, o anda de mujeriego, o hay un varón por ahí, ¿no?, mundano, y la hermana viene a la congregación. Y muchas veces como que la hermanita quiere que le aconsejemos que pues ese cuate ya es casi el diablo, pues ya mejor déjalo, ¿no? La realidad es que Pablo dice que no se debe abandonar. Entonces, en segundo lugar, vamos a hablar de la influencia del creyente en la vida del cónyuge inconverso. La influencia del creyente en la vida del cónyuge inconverso. Hay una influencia directa de los creyentes hacia los inconversos.
Pero muy en particular, cuando una persona tiene una pareja incrédula, esta persona está influenciando de manera directa con el mensaje de Cristo. Vean el versículo 14 cómo dice. Porque el marido incrédulo, ¿qué dice? Es santificado en la mujer. Con esto no está diciendo que se está salvando porque su mujer es salva. Lo que está diciendo es que hay una influencia sagrada, hay una influencia espiritual, una influencia santa sobre este varón que es incrédulo. Versículo 14. Y la mujer incrédula se santifica en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Los hijos, vamos a pensar en una pareja donde uno es incrédulo y el otro es creyente, y en ese matrimonio hay hijos. ¿Se ven beneficiados los hijos por el cónyuge que es creyente? Pues sí. Y entonces cuando se produce la separación, se está afectando directamente a los hijos. Si de por sí una separación afecta a los hijos cuando son incrédulos los dos, pues cuando se separa una relación en donde hay una persona creyente, pues la influencia directa de Cristo que llegaba sobre esos niños se pierde por completo cuando se da la separación. Y entonces en el verso 14 dice que los hijos son santos en el sentido de que reciben una influencia sagrada de parte del papá o la mamá que son creyentes. Ahora en el verso 15 dice, pero si el incrédulo se separa, o sea, si usted es una mujer que tiene un esposo incrédulo y él la deja, ¿qué dice el verso? Sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. O sea, usted no debe buscar el divorcio del cónyuge incrédulo. Pero si el cónyuge incrédulo se quiere ir, usted no lo debe evitar. Entonces sepárese, porque dice el versículo 15 que Dios no nos llamó a servidumbre, sino a libertad. Versículo 16, y esto es directamente de salvación, verso 16. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? Vamos a preguntarnos si la mujer puede salvar a su marido. ¿Puede o no puede? Pues en un sentido no puede porque el Salvador es Cristo, ¿no? El que salva es Dios. Pero ¿a qué se refiere entonces Pablo cuando dice, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? Por la influencia. O sea, ¿hay una influencia que puede provocar que el hombre incrédulo se salve? Sí. Porque puede llegar a creer. Y entonces, hermanas, muchas veces le dicen a un hermano, ¿no? Al pastor, a mí me dicen, o a algún hermano, hermano, vaya a visitar a mi esposo para que le vuelva a predicar. Y ya le hemos predicado como 50 veces al hombre, ¿no? Y hasta a nuestro cuate, incluso jugamos fútbol. Y no es hermano, pero ahí andamos con él. La realidad es que nosotros no somos el instrumento para influenciarlo a la salvación. Si usted, hermana, no lo obedece, si usted no le hace la comida a tiempo, si usted no hace el aseo, si usted le responde, si usted le da un mal testimonio, pues aunque nosotros vayamos a predicarle, aunque vayamos el pastor y los 4 diáconos juntos, pues no vamos a lograr nada, ¿no? Porque el instrumento que Dios ha colocado para la salvación del hombre incrédulo en el matrimonio, pues es la mujer, ¿no? Y entonces a veces, pues Dios sabe, ¿no? El Señor sabe por qué no se salvará. No, pues la Biblia dice por qué no se salva, ¿no? Porque la mujer no es influencia benéfica para su marido. Vamos a ver un pasaje en Primera de Pedro. Estamos hablando ahorita de la mujer en particular, pero ahorita hablamos también del varón, ¿no? Primer carta de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Y sobre todo, ¿no, hermanas? Hablábamos hace 8 días de el asunto conyugal, la relación íntima. También cuando la hermana, pues, pasaba, ¿no? A mí me tocaron 2 casos donde se acercaba a una persona que me decía que no quería estar con su esposo porque era incrédulo. Y pues, ¿cómo iba a estar con él si se iba a contaminar? Pues era un pecado todavía porque aparte de ser el mal testimonio, estaba quebrantando el principio que vimos hace 8 días, ¿no? En donde no se debe negar el uno al otro. Capítulo 3, verso 1 dice, asimismo, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Vean aquí la idea de la influencia inicia con la sumisión.
con la sujeción. Pues muchas hermanas llegan a la congregación a sabiendas de que el esposo les dijo, no quiero que vayas hoy a la congregación. Y esto parece un poco radical, pero si el esposo no te está negando a Cristo, si te está pidiendo que un día no vengas a la congregación, tienes que discernir cuál es la voluntad de Dios. Por ahí hay un texto que dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hay que discernir cuándo sí y cuándo estamos en una situación no tan grave. Pero lo que dice Pedro aquí es que se deben sujetar a sus maridos. Para que también los que no creen a la palabra, esto indica también que hay hombres incrédulos, sean ganados sin ¿qué? O sea que no va a haber necesidad de que le estemos predicando. Van a ser ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Por ahí tenemos el testimonio de un hermano, viven acá a la vuelta, ¿no? Y son de otra iglesia, pero recuerdo muy bien que la hermana pues tenía hasta cierto punto un buen testimonio con él. Nos rentaron ahí el local para congregarnos, pero faltaba construir por ahí algunas paredes y estuvimos trabajando con el Señor. Él no era hermano, pero mientras construíamos ahí la casita o el local y la hermana seguía ahí tratando de obedecerle, pues de repente el Señor se convirtió, ¿no? Y a la fecha creo es diácono de otra iglesia bautista y anda firme en la palabra del Señor. Entonces vean cómo ni siquiera hubo necesidad de predicarle. Simplemente fue la influencia, quiero pensar, de la hermana, ¿no? Pero también en el capítulo 7 de 1 Corintios pasa lo mismo a la inversa, ¿no? Capítulo 7, versículo 16 dice, ¿o qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? O sea, el hombre también puede influenciar a su mujer incrédula para llegar a la salvación. ¿Cómo? ¿Cómo un varón puede influenciar a su mujer para llegar a la salvación? ¿De qué manera, hermano? El buen testimonio. Pues el buen testimonio de nuevo, ¿no? Pero hay cosas muy en particular. Amándola. Cuando hablamos del matrimonio, hay cosas muy en particular que Dios exige del hombre y exige de la mujer. Miren, si van a Efesios capítulo 5, y creo que esto Dios lo dice porque hay ciertas necesidades en la mujer y hay ciertas necesidades en el varón. En Efesios capítulo 5, versículo 22, iniciando con las mujeres, dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Vamos a preguntarnos algo. ¿Qué es lo que más quiere un varón de su mujer? ¿Qué es lo que más quiere? Pues es respeto, es obediencia. Miren, si a un varón no lo abrazas, hablo por mí, creo que por varios, ¿no? No hay gran problema, ¿no? No hay mucho problema si la mujer no es cariñosa. Los varones somos más secos en general, pero al hombre sí le importa mucho el que le desobedezca, ¿no? Por muy insignificante que parezca la orden, si la hermana la desobedece al hombre lo afecta mucho, ¿no? La autoridad se desploma por completo. Entonces Pablo le dice a las hermanas que obedezcan a sus esposos, porque de alguna manera esa es la necesidad que Dios colocó, y es que Dios sí lo colocó como cabeza. Verso 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Verso 25, maridos, amad a vuestras mujeres. O sea, si pensamos en la necesidad de la mujer, pues la mujer sí necesita más amor. La mujer sí es un ser más delicado. De alguna manera Pedro dice tratándola como vaso frágil. O sea, como vaso más frágil, ¿no? Entonces, si a la mujer no le das el cariño y el amor debido, a la mujer sí se le afecta. Si al varón no se le abraza y no se le es cariñoso con él, pues no hay ningún problema, ¿no? Pero de alguna manera, en conclusión, Pablo dice que el hombre puede influenciar a su mujer de la siguiente manera. Vean, versículo 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. O sea, el hombre puede santificar a su esposa por medio de ¿qué? De la palabra. Y entonces, aquí hay que hacer una pregunta. ¿Qué tanto le enseña a usted la palabra a su esposa, no? ¿Qué tanto le comparte usted la palabra a su mujer? Porque pensamos que el pastor es el maestro, pero la realidad es que el maestro de la esposa es el esposo. Hay otra cosa importante en el versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos.
El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Otro aspecto de la influencia del hombre hacia la mujer, ¿cuál es? El sustento y el cuidado. O sea, a veces las hermanas quieren apoyar en la labor económica al esposo y está bien, porque son la ayuda idónea. Pero para mí me ha tocado ver hermanas que están trabajando de lleno, ¿no? Manteniendo el hogar. Y ese es un mal testimonio porque el hombre es el sustentador del hogar. De manera que ese es el testimonio que exige la Biblia en relación al cónyuge. Terminamos leyendo, hermanos, capítulo 7 de 1 Corintios. Versículo 20. Termina diciendo: cada uno en el estado en que fue llamado, ¿qué dice? En él se quede. Verso 24. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. En conclusión, si usted se divorció hace años o anduvo en una vida promiscua y ahora tiene una pareja, tiene una relación y tiene hijos, pues permanezca en ese estado, pero arrepiéntese. Otra situación, si usted está soltero, ¿cuál es la recomendación de Pablo? Permanece soltero. No procures casarte, pero si te casas, tampoco pecas. Pero cada uno en el estado que fue llamado a Cristo, así permanezca. Vamos a hacer una oración, hermanos, para concluir esta sección y vamos a pedirle a Dios de su guía. Te damos las gracias, Señor, por tu palabra bendita y sagrada. Te rogamos que la bendigas en nuestro corazón, que nos permitas valorar a nuestro cónyuge, a nuestra esposa, a los esposos. Te suplicamos que nos permitas entender el valor del matrimonio, porque es sagrado, Señor. Bendice a mis hermanos, aquellos que están pasando por situaciones difíciles, permíteles encontrar salida en el amor y en el perdón. Y por aquellos que llegaron en un estado complicado, que puedan arrepentirse y llegar a los pies de Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Perfecto, hermanos, pues seguimos con lo que resta, con las ofrendas. Me gustaría mencionarles que tenemos una pequeña convivencia al final. La convivencia se va a llevar a cabo acá en la casa de nuestro hermano Aurelio, acá enfrente, arribita. Entonces, todos los que gusten quedarse, por favor, quédense a convivir si tienen la oportunidad. Nuestros hermanos varones nos pueden ayudar a acomodar y acarrear las cositas. Y nuestras hermanas nos apoyan pues sirviendo, ¿verdad? O no sé cómo las hermanas crean que sea más conveniente. Ahí se ponen de acuerdo, por favor. Que Dios les bendiga, hermanos. Bueno, hermanos, seguimos con el culto, seguimos con las ofrendas. Porque todos estos de lo que les sobra echaron para las ofrendas de Dios, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Hermanos, los invito a ofrendar. Recuerden que es para la obra de Dios. Cantamos. Mi ofrenda doy, mi ofrenda doy, aleluya, mi ofrenda doy. Con mi ofrenda contribuyo a la obra del Señor, aleluya, mi ofrenda doy. Mi ofrenda doy, mi ofrenda doy, aleluya, mi ofrenda doy. Con mi ofrenda contribuyo a la obra del Señor, aleluya, mi ofrenda doy. Mi ofrenda doy, mi ofrenda doy, aleluya, mi ofrenda doy. Con mi ofrenda contribuyo a la obra del Señor, aleluya.
Pasamos a la oración final. Señor, te doy gracias, Señor, por estas ofrendas, Padre, y que bendigas el trabajo de cada hermano, Señor, que cuide sus bolsillos, Señor, cuida su economía, Padre, ahorita en esta situación que estamos pasando por esta pandemia, Señor. Cuida nuestro trabajo, Señor. También, Señor, te pido por todas aquellas personas que no tienen que comer, Señor. También, Señor, te pido que ahorita que vamos a convivir como hermanos, Señor, bendiga los alimentos. Amén. Amén.